Muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos una vez más en mi casa, así que bienvenidos a esta su casa y que tengamos un tiempo para platicar. Me agradaría mucho saber qué piensan de lo que estamos hablando y que usted pueda poner sus comentarios. Llega un momento, la ola de saludos va a bajar, pero luego ya vamos a empezar a compartir lo que estamos en esta noche, el tema que traemos a la mesa. Así que bienvenidos a mi casa, se llama Desde Casa este segmento. Quiero arrancar abriéndole la puerta a todos ustedes hacia lo obvio. Lo obvio es que se vale discrepar. El tema de hoy es un tema complejo, es un tema controversial, pero se vale discrepar de lo que usted diga. Y así que pregunte lo que usted quiera. No le prometo que voy a poder responder lo que usted me diga, pero voy a intentar hacer un esfuerzo por hacerlo. Y a diferencia de otros días que traigo una especie de esquema donde voy viendo punto a punto, lo que traje es un montón de ideas, porque el tema abarca muchas áreas, así que no sé si tengo respuestas para todo, pero quisiera que preguntaran y que escucháramos y que viéramos ahí durante el tiempo qué es lo que debiéramos estar hablando. El tema que vamos a tratar hoy explotó hace algunas semanas, o más bien hace una semana en Costa Rica, cuando se aprueba legalmente el matrimonio igualitario. Y a mí particularmente me explota cuando hago una declaración en las redes sociales. No sé cuántos estuvieron o cuántos la vieron, pero ahí está todavía. Usted puede ir a mi perfil y leer qué fue lo que puse. Así que quiero empezar aclarando, no sé si esto le va a sentar a usted como un vaso de agua fría o no, pero quiero aclarar que este live que estamos haciendo no es para defender cuál es mi posición. Es decir, yo la tengo clara, yo sé cuál es mi posición. Este live, justamente cómo se llama, y si usted me permite solo un segundo para leer literalmente de qué se trataba el live. En la imagen que hicimos, el live se titulaba de la siguiente manera: mi consejo para la iglesia cristiana. 2 puntos, el matrimonio igualitario. Así que quisiera que sepan que mi enfoque en esta noche va, tal cual lo pusimos en la publicidad, es un consejo que yo quiero darle a la iglesia cristiana. ¿A cuál iglesia cristiana? Bueno, esto debería poder verlo cualquier cristiano, pero en particular la iglesia Cristo viene de Cartago, que es la iglesia a la cual yo pastoreo, la cual sirvo y dirijo. Así que si hay cualquier persona cristiana conectada, bienvenido. Nada más quiero que sepa que hay cosas que tienen mucho que ver con la confianza que le tengo a la gente a la cual yo sirvo, y por eso es de que hablo de la manera que hablo. Y si hay personas no cristianas conectadas, bienvenidos igual, y quiero que sepa que voy a abordar el tema o el consejo que le doy a la iglesia desde el punto de respeto que entiendo que debiéramos tener. Así que este es un live justamente para dar un consejo. Sin embargo, los que somos cristianos y hemos estudiado algo de la palabra del Señor, sabemos que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él habló y Él dijo lo siguiente: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Hablaba justamente de conflicto. ¿Por qué? No es que Jesús es un pleitero y quiere agarrarse con las personas. No, es que las ideologías de Jesús, el pensamiento de Jesús, es un pensamiento que todos sabemos que va en contraposición al pensamiento de la cultura actual. Por lo tanto, ese confrontamiento entre una ideología y la otra va a traer conflicto. Y el Señor me dice, sí, es que a eso vine, a traer conflicto. El mensaje de Cristo no era simplemente sigamos con la corriente, era un mensaje contracultural, y por eso siempre en esta clase de temas hay roce. No es que va a haber pleito, pero hay roce porque no siempre pensamos de la siguiente manera. Así que Jesucristo sabía que su mensaje no era popular. Yo estoy consciente de que este mensaje no es popular y estoy consciente que yo no soy popular al decir esto. Pero bueno, es parte de lo que yo creo que una iglesia debiera hacer. Una iglesia debiera, en un ambiente de respeto, plantear una posición y una forma de pensar. Y como yo dirijo una iglesia aquí en Cartago, en Costa Rica, es que entonces debo de plantear una posición para que la gente a la cual yo le sirvo constantemente en mi iglesia local sepa en qué ando yo. Así que, y una cosa más antes que arranquemos, a mí me parece, y eso simplemente es algo que yo empiezo a percibir a nivel local y a nivel general en la iglesia de Cristo, a nivel latinoamericano y demás, me parece que la gente en la iglesia muchas veces somos, voy a usar la palabra con cuidado, pero la escogí, somos torpes para abordar esta clase de temas y causamos daño cuando intentamos dar nuestras posiciones bíblicas. Así que eso quiero que platiquemos en esta noche acerca de cómo yo voy a abordar este tema, que ya de por sí es complejo, pero el mismo principio que voy a plantear en esta noche lo voy a dar cuando hablemos, por ejemplo, del feminismo extremo que vivimos hoy en día, el tema del aborto que vivimos hoy en día. Son temas que ya de por sí son complicados, pero creo que una iglesia y un cristiano debiera plantear una posición particular, y a la luz de esa posición es que debiera justamente expresar de una manera adecuada lo que él o ella piensa o siente. Así que voy a arrancar con algunas ideas y a partir de ahí empezamos a construir. A ver si les parece. Muy bien. Arrancamos y voy a arrancar con algunas ideas controversiales.
Posiblemente si usted y yo somos cristianos, voy a hablar de cristianos practicantes, aunque eso me parece que es redundante, pero voy a decirlo de esta manera, gente que está comprometida, posiblemente todos compartamos la misma posición. Creemos que el matrimonio igualitario, que es el caso del tema de hoy, estamos en contra de eso, que no va a ser el tema a discutir, porque dentro de mi teología, como yo entiendo la palabra del Señor, tengo demasiadas, pero sobradas evidencias bíblicas para entender que esa no es la estructura, la dinámica que Dios quiere establecer para un matrimonio como Él lo inventó. Así que no creo que la premisa sea, ¿creemos o no creemos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Creo que esa no es la premisa. O que alguien me diga, bueno, ¿cuáles versículos? Bueno, hay cientos de versículos, pero el punto no es ese. El punto creo que tiene que ver con el abordaje y con algunas ideas que tenemos que plantear y platicar. La primera idea que le hablo a cualquier cristiano que practica la palabra del Señor, es que a pesar de que usted y yo no estamos de acuerdo en muchas de las prácticas que tienen algún tipo de personas, yo no puedo tomar decisiones sobre la conducta sexual de una persona homosexual. Va de nuevo esa idea. Yo no puedo tomar decisiones sobre la conducta sexual de una persona homosexual. Lo que sí puedo hacer es tomar control de mi conducta hacia esta persona, hacia él o hacia ella. Y eso es muy importante porque muchas veces queremos transformar a las otras personas y en un momento vamos a llegar a eso. Tenemos que recordar, yo no puedo tomar decisiones ni me compete a mí sobre la conducta sexual de una persona homosexual. Lo que sí puedo hacer es hacerlo sobre mi conducta hacia esta persona, hacia él o hacia ella. Así que una idea extremadamente común en el subconsciente de los cristianos, y el que no es cristiano lo escuchará por primera vez, pero el cristiano, una idea muy común es, no la decimos, pero está ahí en nuestra mente, es el pecado es sucio y yo no me quiero contaminar. Por lo tanto, mantengo bien lejos de mí a esa persona o ese acto pecaminoso, cosas o conductas que considero que son sucias o pecaminosas. Así que esas son cosas que habría que repensarlas una vez más. Si ese pensamiento de pronto de contaminación o algo por el estilo realmente es el pensamiento que tenemos, porque pensamientos como esos es por los cuales es que somos tachados muchísimas veces de hipócritas, porque puede que suene muy espirituales mantener la suciedad fuera de mí, pero a mí me suena también hipócritas y quisiera explicarles por qué hay que volver a darle vuelta al asunto. Sabemos que algo está mal. Cuando se nos plantea la idea del matrimonio homosexual o matrimonio, perdón, igualitario, sabemos que algo está mal, pero no sabemos bien por qué o cómo defender nuestra posición. Y esto que estamos hablando tiene que ver con temas de santidad sexual, desde el punto de vista cristiano bíblico, dicho sea de paso. La homosexualidad, desde nuestro punto de vista, es un desorden a la sexualidad dada por Dios, señores, pero también lo es la fornicación. También lo es el adulterio, o la pornografía, o la masturbación, o las caricias propasadas en el noviazgo. Todo esto encierra justamente un desorden sexual. Lo que pasa es que dentro de nuestros ojos, culturalmente hablando y por la historia que tenemos, pensamos en homosexualismo, lesbianismo y lo vemos diferente a pornografía o masturbación. Vean, una o el otro, desde la óptica cristiana, son desórdenes sexuales. Y por lo tanto, cuando yo digo no quiero ensuciarme, es como un niño que está de cabeza hasta los pies lleno de barro, pero no quiere tocar algo porque se ensucia. Está sucísimo ya. Entonces esa idea puede sonar muy hipócrita. Y la gente que no tiene la escuela o el trasfondo cristiano, evangélico o eclesial, lo mira justamente de esa manera. ¿Cómo es que ustedes hablan de ciertos temas cuando ustedes son igual, comillas, de pecadores, para ellos, comillas, que nosotros? Así que si ese es el punto, mi pregunta sería, ¿qué es lo que estamos juzgando realmente? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué tan libre de pecado estás para que tomes la piedra y la tires diciendo yo con esa gente no me mezclo porque esa gente es sucia y pecaminosa? Ese no es, por lo menos como yo lo miro, ese no es el ejemplo en ningún momento que dio Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Así que eso me lleva a una idea que es fundamental y es importantísima. Voy a ver si hay comentarios y luego les doy la idea que me parece que es fundamental. No, todavía no. Muy bien. ¿Cuál es la idea fundamental? Y es una pregunta. Quisiera que usted pueda, junto conmigo, intentar responderla. La pregunta es esta. Yo ya sé lo que dicen mucha gente en las redes, pero la pregunta es esta. ¿Usted y yo somos jueces? ¿Sí o no? Quisiera escucharlos. ¿Podemos juzgar? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Podemos juzgar? ¿Sí o no? Quisiera leerlos un momentito. Vamos a ver, anímense. ¿Podemos juzgar? ¿Sí o no? La gente dice no, la gente dice no. ¿Qué más? Keren Mora dice no. Familia Zúñiga Ramírez dice no. Vamos, unas 5 más. Marita dice no, no, no. Dios nos pide que no lo hagamos, no podemos. Aunque lo hemos hecho, no podemos, dice gente. No, no, no somos jueces.
Katia dice que no, Miguel Guerra dice que no, ni somos jueces, ni tenemos el derecho de juzgar, dice Nati Monge, no, no tenemos derecho de hacerlo. Bueno, no hay ni un solo sí, todos son no. Mau y Bravo dicen sí podemos juzgar, pero seremos medidos con la misma vara. Otros dicen que no. Sí podemos, pero creo que no debemos, dice Vane Santa María. Joseph y Claudia dicen que no. No tenemos el derecho a juzgar, podemos, pero no es correcto. Ok, listo, fantástico, ya entendí la idea. El grueso me va a decir que no. Ahora, yo voy a decirles que no, voy a arrancar diciéndoles que no. Y luego les voy a decir que sí. Y quiero que analicemos la idea de lo que quiero que hablemos. Porque esto no es únicamente aplicable a las relaciones homosexuales entre una pareja, sino es aplicable a cualquier otra área. Vean lo que dice, el que toma notas para que sepa las citas. Vean lo que dice Santiago 4:12. Santiago 4:12, la palabra del Señor, que consideramos que es verdad en términos de fe y de moral y demás, dice lo siguiente: hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo básicamente Santiago es, señores, solo hay un juez y no sos vos. Este juicio que habla Santiago es un juicio para decir quién determina qué está bien y qué está mal. Y la propuesta de Santiago en la Biblia es solamente Dios puede definir qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, viene a decir no juzguen, porque aún Jesucristo su conclusión fue no juzguen para que no sean juzgados, no juzguen. Entonces, ¿somos jueces? No. ¿O sí? Porque entonces ahora me voy a otros pasajes de la palabra del Señor y quisiera llevarlos a ver qué es lo que dicen. Les doy dos nada más, realmente la lista era mucho más amplia, pero les doy dos nada más. Isaías 5:3, el autor, el profeta Isaías dice, y ahora, moradores de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña, entre mí y mi viña. Dios hablándoles, juzguen. Zacarías 8:16 dice lo siguiente, estas son las cosas que deben de hacer, díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio. Entonces, dos, y puedo sacar muchos más versículos, a donde el texto bíblico dice, juzguen, 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 y por el otro lado no dice, no juzguen. Entonces yo digo, bueno, ¿pues podemos o no podemos juzgar? La respuesta políticamente correcta a este asunto del juzgar es lo que ustedes han dicho, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pero encuentro una Biblia que en muchos casos me dice, juzguen, háganlo. Entonces tendríamos que analizar y entender qué significa eso, porque en estos libros de la Biblia hablan de un juicio con un criterio dado para saber si algo está bien o está mal. Les voy a poner un ejemplo para aclarar cuáles son los puntos bíblicos al respecto. Si yo te digo, y esto sé que de pronto puede sonar chistes, pero si yo les digo que escuchar reggaetón es pecado, eso es un juicio personal. ¿Por qué? Porque es una opinión personal. Yo lo digo porque no me gusta el reggaetón. Dios en esa posición me dice, Esteban, no juzgue. Estás juzgando de acuerdo a tu propia opinión, de acuerdo a tus gustos. No juzguen. Esa es la idea del no juzguen en Santiago. Pero luego si yo te digo que mentir es pecado y vos mentís, y yo te digo que estás mintiendo, eso es un juicio también. ¿Por qué? Porque sigue siendo una opinión. Pero ahora ya no es mi opinión, sino que es una opinión que viene de parte de Dios. En ese aspecto yo puedo decir, o entiendo como Dios me puede decir a mí, juzguen. Yo les di la instrucción, ahora ustedes saben qué es bueno y qué es malo, y saben distinguir una cosa de la otra. Y esa distinción de una cosa de la otra es lo que llamamos hacer juicio. Yo digo, esto está bien y eso está mal. ¿Quién te crees que sos para decir que está bien? No, yo no lo determiné, lo determinó Dios en quien yo creo. Y su palabra en quien yo creo. Entonces, cuando yo pienso en esa clase de elementos, yo empiezo y arranco desde ese punto de vista. ¿Se puede o no se puede juzgar? Entonces, ahora yo digo, bueno, yo puedo juzgar cuando alguien, y en el caso mío, yo le he dado ese espacio a Dios, en el caso mío, me ha dado instrucciones de decir, ahora sé distinguir qué está bien y qué está mal, y ahora sé por qué lado irme. Y ahora yo puedo tomar un juicio de valor. Y hay una diferencia muy importante al respecto. Tenemos que aprender a entender qué significa cuando decimos juzgar. Vean, puede sonar a semántica, sin embargo, el pensamiento, la forma de entender el juicio tiene que ver con cómo lo vemos de acuerdo a una cosa o a la otra. El juicio que dice Jesús, no lo hagan, es decir, usted no se ponga en la posición de juez quien determina qué está bien y qué está mal. No le toca a usted, nada más hay un juicio de Dios. Pero una vez que el juez ha dado instrucciones y reglas, ahora yo puedo, de alguna manera, decir, ok, a la luz de las instrucciones del rey, yo puedo saber si esto es bueno y esto es malo. Y juzgar, evidentemente voy a definirlo bien. Juzgar no es únicamente un asunto de decir, ok, como está bien,
y le grito a la gente en la calle, pecador, 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 ustedes están mal. Eso no es juzgar, eso es otra cosa. Juzgar es la capacidad que tengo para discernir entre qué está bien y qué está mal, basado en un principio que me dio alguien superior, en el caso mío, es Dios y lo que Dios dice en su palabra. Entonces, yo entiendo de que muchas veces tenemos esa confusión en cuanto a juzgar está mal. No, analicemos la palabra. ¿A qué nos llamamos con juzgar? ¿Sí? Leo si hay algunas cosas por ahí. Dice Luigi Ari, respecto a ese tema, tenemos la pregunta, tenemos un salón de eventos enfocado principalmente a bodas, ¿qué posición deberíamos tomar si llegan clientes queriendo celebrar un matrimonio igualitario? Y si fuera a pasar por general, publicamos fotografías de nuestros eventos. Ok, esa pregunta, Luigi, ni te la voy a responder porque se me va a hacer un mosquero y es una posición personal que vos y Ari tienen que definir. Perdóname que no te responda a eso. Raúl Alvarado dice, pero esos versículos hablan más de exhortarnos entre los que ya seguimos a Cristo, ¿cierto? O bien para discernir, no para atacar o adoctrinar personas. Este es un comentario importante porque si ustedes saben, y si no saben les cuento, la Biblia, el 100% está escrita para gente que cree en el Señor. La Biblia no es Biblia para no cristianos, la Biblia toda es para gente que sigue a Cristo. Si usted y yo lo seguimos, el texto es para nosotros. Y ahora, a la luz de este texto, yo digo, ¿qué debo hacer esto? Ir a adoctrinar a las personas. Ya vamos a llegar a eso, Raúl. Ir a cambiar a la gente, ese no es el punto. El juicio o el juzgar simplemente es desarrollar un juicio de valor o un pensamiento de valor fundamentado en la instrucción que ya alguien más me dio y ese alguien es Dios. Entonces, ¿puedo yo juzgar? Sí puedo. Pero puedo juzgar basado en el concepto del Señor. Por eso yo les digo, ¿el mentir es pecado? Creo que sí. No me juzguen, no te juzgo, simplemente doy una opinión fundamentado en lo que alguien más ya dijo. Por eso para mí el tema no es el matrimonio igualitario, cada quien tiene derecho a lo que quiera. Para mí el tema es que yo pueda decir, yo creo que eso está mal, porque eso va en contra del orden establecido por Dios. Y si yo no creo en Dios, ya vamos a llegar a eso, que es un punto extremadamente importante. Entonces hay una diferencia importante entre juzgar por un lado y juzgar por el otro. Y entramos en un campo extremadamente peligroso el día de hoy. Voy a hacer una pausa para leer lo que ustedes están escribiendo, pero a la luz de eso que acabo de decir, entramos en un terreno extremadamente peligroso el día de hoy. Vamos a ver. Guayo dice, no podemos juzgar, pero sí podemos advertir que según la Biblia está entre los pecados que impiden ir al reino de Dios. Guayo, eso que acabas de escribir es un juicio. Y está bien, no te estoy reclamando nada. Cuando yo le digo, la Biblia dice que acabas de juzgar, acabas de decir, eso está mal a la luz de la palabra del Señor. Por eso creo que sí podemos juzgar, pero hay formas de juzgar y hay formas de juzgar. Dice Roberto, yo pienso que la clave está en tener clara la diferencia entre juzgar y atacar. Estoy completamente de acuerdo con vos. Hemos usado la palabra juzgar para ir y golpear a las personas y decirles que se van a ir al infierno porque son esto y lo otro. Cuando si yo realmente fuera si realmente pensara en mi interior, ven, yo no soy tan diferente a cualquier persona que yo me atrevo a llamar pecador. Yo también soy un pecador y puede que mi pecado no sea la homosexualidad. ¿Y por qué le digo pecado? Porque la Biblia le dice pecado, pero lo mío puede ser más bien el adulterio. ¿Y por qué le digo adulterio? Porque la Biblia le llama adulterio. Siempre el juicio de un cristiano debería ser partiendo de qué es lo que dice Dios. Y a la luz de eso, ¿cómo es que yo externo esa posición en particular? Muy bien. Sigo adelante. Les digo que entramos en un campo que es muy peligroso el día de hoy y es el campo de las opiniones. Ven qué interesante porque estamos ahorita en un live. Tenemos 180 conexiones y cada quien puede escribir lo que quiera puede escribir, ¿sí? Entonces esas son opiniones que damos porque en nuestro mundo en el 2020 tenemos tanta libertad de opinar y por eso tenemos las redes sociales que explotan todo el tiempo de gente que llena opiniones. Ahora, ¿por qué creo que eso es peligroso? Bueno, porque yo hago la pregunta, ¿cómo es que definimos hoy en día qué está bien y qué está mal? Hoy en día simplemente tiene que ver con un asunto de las opiniones. Y justamente lo que opinen, entre más fans tenga, entre más seguidores tenga, mi opinión va creciendo. Y este es todo un tema enorme para tratar. Por eso inclusive sale esta famosa palabra, los influencers, ¿no? La gente, ¿qué hace un influencer? Nada, simplemente tiene muchos seguidores. Y por lo tanto la gente lo escucha mucho. Pero la idea es esta con respecto al tema de las opiniones. Déjenme irme hace 70 años. Es un ejemplo inventado. A 1950. Y yo pregunto, ¿quién me define en 1950 los conceptos de sanidad o de enfermedad? La medicina, ¿ok? ¿Quién me define los conceptos de construcción o de reparación? La ingeniería, ¿ok? ¿Quién me define los conceptos del comportamiento de los cuerpos celestes en el espacio?
La astronomía, ¿ok? ¿Quién me define los conceptos de ética y de moral? Y dijimos Dios. Y Dios representado en una iglesia. Por eso pensábamos que los más santos, comillas en esto, deberían ser los padres o los pastores. ¿Por qué? Porque, comillas otra vez, están más cerca de Dios, que es la fuente de ética y la fuente de moral. Teníamos algo en la mente y sabíamos a quién acudir para diferentes cosas. Y teníamos en el cerebro que Dios es bueno, hablo de la sociedad en general, y lo que él decía era bueno, y dicho sea de paso, es interesante ver una sociedad que está puyando por sacar a Dios de todo, que estamos entrando en una era post-cristiana, y sin embargo tenemos un fuerte fundamento en la sociedad judeocristiana, pero es otro tema aparte. Entonces, aún dentro del marco de las iglesias, dijimos, tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Y les hago una pregunta controversial a los cristianos. ¿Tenemos la verdad absoluta en nuestras manos? Cuando pensamos en la Biblia, rápidamente leo algunos comentarios. Keren dice, puedo expresar mi opinión de acuerdo a mi fe, escriban lo que quieran, no hay ningún problema. Tere, no le respondo a Bridget porque el tema no es ese. Ala dice, otra vez son ejemplos. Si puede congregarse una persona que viene con pareja, la respuesta es absolutamente sí. Si yo hago el criterio de decir, si hay un pecador que no venga a la iglesia se queda vacía, porque todos salen, inclusive yo. Así que creo que la iglesia debe ser receptiva a cualquier persona. La otra pregunta sería si estamos listos para hacer esto, si vamos a recibirla sin juicio, que es otra cosa diferente. Yo he estado preguntando, dice Noé, ¿cómo podría evangelizar a una persona homosexual? ¿O puede ser un homosexual ser cristiano? Bueno, en un momento voy a hablar de ese tema, acerca de cómo uno debe compartir el mensaje, no con un homosexual, cualquier persona. Y vean, aquí hay una aclaración importante. Dejemos de hacer una distinción entre el homosexual y cualquier otro. El homosexual, según el criterio bíblico, es pecado y es un pecador. El mentiroso es lo mismo, el chismoso es lo mismo, el adúltero es lo mismo, el fornicario es lo mismo, el gritón es lo mismo, el malgeniado es lo mismo. No apartemos la categoría, es simplemente gente pecadora. Tratamos a uno como tratamos al otro exactamente igual. Así que la respuesta es sí, debiéramos tener capacidad para recibir a cualquier persona que venga a un templo. Si a cada homosexual lo envían al infierno, dice XPX, que es cierto, ¿y por qué no lo hace cualquier pecado? Porque eso no le dicen a los homosexuales. Bueno, exactamente acabo de decir eso, XPX. Así que creo que hay por eso hablo de la hipocresía, de decir, no, tenemos que aprender a ver a los homosexuales como veo a los mentirosos, o a los chismosos, o a los chichosos, o a los orgullosos. ¿Por qué? Porque todo eso, no lo digo yo, está en el texto bíblico, dice que es pecado, y somos pecadores. Por eso el texto bíblico dice, no hay justo ni siquiera uno, no somos justos, somos personas pecadoras que necesitamos ir a redimir al Señor. Usted dice, pero eso de ser pecado ¿lo crees vos? Por supuesto que lo creo yo. Vos tenés derecho a no creerlo, pero lo creo yo porque hay un libro de fe, que es la Biblia, en el cual yo decidí creer que ese es cierto. Ya casi llegamos a eso. Dice Raúl, con respecto a Erwin dice, no podemos llamar bueno al pecado, solo no ser partícipe del pecado, ni seguirlo. Tenemos un manual que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Estoy de acuerdo con vos, Eddie, y creo que esta es la parte en la cual debemos ser valientes y tenemos que llamarle malo a lo que está mal y bueno a lo que está bien. ¿Cómo hacemos ese criterio? Bueno, deberíamos de saber juzgar. ¿Y el juzgar desde qué punto? Otra vez desde el texto bíblico, saber cómo podemos hablar con las personas y decir justamente qué es lo que creemos. Raúl responde, respecto a la verdad absoluta en nuestras manos, de acuerdo a la Biblia, sí. André dice, es que la palabra de Dios es verdad. Estoy de acuerdo con ustedes, simplemente estoy haciendo preguntas controversiales para que pensemos un poquitito. Naún Camacho dice, creo que Jesús dijo ser la verdad y la verdad es absoluta, entonces sí. Vane dice, debemos quitar las etiquetas. A ver, hay un libro que ella propone, nos ha ayudado mucho. Ok, cuando pensamos en si tenemos la verdad absoluta, respondemos con un rotundo sí. Mi pregunta es, ¿ese sí viene de dónde? Viene de los cristianos. Alguien podrá decirme que no es cristiano, ustedes no tienen la verdad absoluta. Ustedes tienen una verdad. Absoluta es aplicar para todo el mundo. Usted me dice, sí, pero es que aplica para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que entrar en el campo de las opiniones y decir, a pesar de que mi opinión es que la verdad absoluta es la palabra del Señor y en ella hay verdad un 100%, hay mucha gente que no cree de esa manera. Y ahora, otra parte controversial sería, y tienen derecho a no creer de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la verdad absoluta, yo digo, yo creo que sí.
Yo creo que la verdad es la palabra del Señor y en más, dedico mi vida a eso y trato de regirme por lo que ella dice, pero también entiendo que hay mucha gente que opina diferente a mí y por lo tanto yo debería de ser inteligente si es que mi objetivo último es que esta persona que dice que la Biblia no es la verdad absoluta, que esta persona conozca a Cristo, yo debería ser inteligente en cómo yo puedo acercarme a esta persona y eso tiene que ver con un tema de evangelismo, porque los tiempos cambiaron, ya no estamos en 1950. De pronto mi opinión personal o la tuya se convierte en una herramienta en la cual tenemos el coraje de ponerlo a la par de otras ciencias como la medicina, la ingeniería, la astronomía o la teología. O sea, lo que digan las ciencias está bien, pero mi opinión, mi opinión. Y eso se intensificó muchísimo en los últimos años con las redes sociales. Mi opinión se convirtió en algo que le dimos un peso gigantesco. Dijimos, esto es válido porque yo creo que es válido. Ese es el poder y el peligro de la opinión. Otra pregunta controversial. ¿Serán todas las opiniones igual de veraces? ¿Serán todas las opiniones igual de veraces? María dice, el problema es que nos obligan a estar de acuerdo con esa práctica. María, no te obligan. Vos junto conmigo no estemos de acuerdo. No estemos de acuerdo con esas prácticas. El hecho que hayan legalizado algo no lo dice que estemos de acuerdo. Vean, dígame hoy en día, ¿a quién encierran en la cárcel o a quién apedrean en la plaza por ser un adúltero o adúltera? A nadie. O sea, eso ya se normalizó, pero seguimos estando no de acuerdo con esta práctica. ¿Pero por qué? Porque el texto bíblico lo dice. A vos y a mí nadie nos puede obligar a que cambiemos nuestra forma de pensar. No sé qué nos depara el futuro, no sé qué nos depara un año, 5 años. No sé si en algún momento podré hacer un live como estos diciendo las cosas que no estoy de acuerdo, pero no tenemos que estar de acuerdo con esas cosas. Tere dice, me parece que como iglesia debemos estar capacitados para saber cómo proceder. Estoy 100% de acuerdo con vos. Y dice Naum Camacho, bueno, con las opiniones, no todas pueden ser verdad al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con vos, ya voy con eso, leo un par nada más. Adrián dice, Dios creó la familia, hombre-mujer, no hombre con hombre, o mujer con mujer. Y entonces, Adrián, entonces, ¿qué? Yo creo que Dios creó a la familia, varón y hembra, como dice la palabra del Señor, hombre y mujer. Cualquier cosa que no se parezca a eso, estoy en desacuerdo. Esa es mi opinión, fundamentada en el texto bíblico. Creo que eso no es cierto. Pero Pepe de los Palotes, que no es cristiano y que es agnóstico o que es ateo, lo que sea, dice, yo no creo que lo que vos digas sea cierto. Mi opinión es igual de veraz que la tuya. Ahí entramos en un conflicto. ¿Cuál opinión es más importante, la de él o la mía? Desde mi punto de vista, la mía es la verdadera, no porque sea mía, sino porque Dios me la dio en el texto bíblico. Pero desde el punto de vista de él, la de él es la verdadera porque suena más, qué sé yo, más moderna o más inclusiva o lo que sea. Esas son las disyuntivas que tenemos hoy en día y que tenemos que ser inteligentes en cómo presentamos de una manera adecuada lo que creemos. Naum pone el ejemplo de un judío que dice que Jesucristo no es Dios. ¿Está bien? Eso pasa todo el tiempo. Un cristiano dice que Jesucristo es Dios. Esas dos opiniones no pueden ser igual de verdaderas al mismo tiempo. Rápidamente respondo o les digo cómo es que yo opino al respecto. ¿Serán todas las opiniones igual de veraces? Mi respuesta como varón casado de 42 años es un por supuesto que no. No todas las opiniones son igual de veraces. Vean, si usted se siente mal, yo lo veo y le digo, usted lo que tiene es un dolor de estómago, tómese algo. Y luego viene un internista y te da otra instrucción. Vean, mi consejo sería hacerle caso al internista, porque él sabe mucho más de medicina que yo. Yo sé simplemente lo que a mí me parece que en algún momento alguien me dijo, pero el tipo estudió y ha estudiado muchos años y sabe exactamente cómo llegarle al punto. Él o ella tiene más colmillo que yo, indudablemente. Eso sería obvio para todas las personas. Pero eso es justamente lo que va de a poco cambiando en nuestra sociedad. En un momento, mi opinión de no médico la considero tan valiosa como la opinión de un médico. Mi opinión de no ingeniero la considero tan valiosa como la de un ingeniero. Mi opinión de un no astrónomo es tan valiosa como un astrónomo, o mi opinión de no teólogo la veo como una opinión tan valiosa como la de un teólogo. Y creo que esto es un punto fundamental y esencial que la sociedad debería trabajar y repensar. Hoy en día andamos caminando siempre por un hielo muy delgado para que nadie se ofenda, porque cada quien tiene su propia opinión. Bueno, todo esto que les estoy hablando llega hasta la teología y todas las ramificaciones que esta tiene en el diario vivir de las personas, entre ellas el matrimonio igualitario. Les dije que no iba a centrarme en atacar esta decisión de nuestros gobernantes. Yo creo que están equivocados y creo que actúan en contra de la voluntad de Dios, pero ese no es el tema que les traigo.
el tema que les traigo es otro. Yo quisiera dar un consejo entonces a la iglesia de Dios y quiero usarlo, quiero hacerlo usando como ejemplo el post que hice la publicación que hice hace una semana referente al tema. Hago una pausa y leo algunas cosas que ustedes dicen. Andrés Duarte dice, lo único veraz es la Biblia. Cualquier opinión que esté fuera de ella no es veraz. Me imagino, Andrés, que estás hablando en términos de ética y de moral y esa clase de cosas. Y yo te diría, estoy 100% de acuerdo con vos, pero esa es nuestra opinión. Puede que alguien venga con otra opinión diferente. Ever dice, a mí me interesa juzgar más a favor de la protección de mi familia y mía, al igual que no camino con mis hijos por una calle solitaria y oscura, trato de rodearme de gente que alimente una vida sana en Cristo. La verdad no le pongo interés a los demás, pero sí trato de servir a todo el que pase frente a mí con el fin de que pregunte el por qué y poder hablar de Jesús. Yo creo que sí, Ever, lo que pasa es que vos fuiste llamado a hablar con las personas no cristianas. Y las personas no cristianas no siempre tienen un punto constructivo a nivel de ética y moral en tu vida, así que también eso hay que pensarlo un poquitito. La familia Peraza Villalta dice, como profesional en el caso de Estela es abogada, incluso puede utilizar la objeción de conciencia y no está obligada a casar a nadie, como ahora hablábamos, creo que era María la que decía. Dice Keila, el detalle es que el pecado del homosexualismo quieren que se normalice y que les hagamos fiesta por eso. Bueno, e incluso enredar a los niños en esto. Evidentemente lo que estás diciendo, Keila, yo estoy a favor tuyo y creo que hay cosas que se están manejando mal, que se están normalizando. Bienvenida al siglo XXI y al XX, el XIX, eso ha pasado todo el tiempo. Y ahora un ejemplo, cómo de pronto normalizamos algo tan simple como el adulterio, cómo a nuestros jóvenes en la universidad, escuchen esto, les enseñamos ética y moral y luego salen al mundo a donde solo pueden triunfar si son corruptos. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso es una sociedad loca completamente. Y luego los juzgamos cuando hacen cosas corruptas, pero les enseñamos que únicamente pueden triunfar de esa manera, a pesar de que en la U les dimos principios de ética y de moral. Hay un pensamiento demasiado ambivalente en la sociedad nuestra. Dice Miguel, Esteban, al paso que vamos, ahorita nos recetan cárcel por no estar de acuerdo. Puede ser, Miguel, puede ser. Puede que nos censuren. Yo tengo el privilegio, para mí es un privilegio enorme, de tomar la Biblia y explicarla cada vez que puedo, y puede que en algún momento digan, hay ciertas cosas que usted no va a poder decir. ¿Qué voy a tener que hacer? No tengo la menor idea. Espero que Dios me dé fuerza para seguir siendo fiel a su palabra. Pero vean de que todo eso viene justamente de que levantamos juicios, pero fundamentados en qué. Y por eso dije al principio que creo que el cristiano muchas veces se comporta de manera muy torpe porque no sabe cómo abordar esa clase de cosas. Le leo rápidamente qué fue, para los que no lo leyeron, es un párrafo cortito, que fue lo que escribí en este post que hice la semana pasada. Y escribí lo siguiente: en un mundo que grita por aceptación, tolerancia e inclusión de ideas, me parece increíble que tener una idea contraria a la moderna sea visto como homofobia, intolerancia o ser retrógrado. ¿Quién definió que una opinión es más verdadera que otra? ¿Por qué la tuya es correcta y la mía es retrógrada? El matrimonio igualitario no es el tema de fondo, escribí. Lo que es de fondo es de dónde vienen las ideas que tenemos como sociedad. Seguimos tirándonos piedras unos a otros cuando es evidente que nuestra moralidad, libertad y entendimiento del amor no parten del mismo lugar. Como cristiano que soy, no tengo otra fuente que la palabra de Dios, no tengo un concepto de amor más grande que el amor a Dios y no tengo una idea de libertad mejor que la que Cristo me dio en una cruz. El matrimonio bíblico solo es concebido en la unión de un hombre y una mujer, en un compromiso de fidelidad, vulnerabilidad y obediencia hasta que la muerte los separe. Cualquier otra definición es una declaración clara de no creer en el Dios de las Escrituras. Eso fue lo que escribí. ¿Cuál fue mi tesis en esta publicación? Bueno, que no podemos llegar a un acuerdo porque la fuente donde tomamos nuestras opiniones no es la misma. ¿Les parece eso algo complicado de entender? Si yo parto del pozo A y vos partís del pozo B, el agua que saqué de aquí no va a ser igual al agua que sacás de acá. Si vos traes agua del mar, yo traigo agua del río, las aguas nunca van a ser iguales. Una va a ser salada y otra va a ser dulce, simple y llanamente porque los orígenes no son los mismos. Y ahí es donde decimos, habrá gente que piensa que sus opiniones fueron construidas por él o por ella, pero eso no es así. Todos nosotros somos producto de las ideas de otros. Eso es así. Todos somos producto de las ideas de otros. El que está en contra del matrimonio igualitario piensa como piensa porque aceptó las ideas de otro. Y el que está a favor del matrimonio igualitario piensa como piensa porque aceptó las ideas de otro. En el camino vamos modificando un poco y generando ideas propias, pero en el grueso ya fue pensado por alguien más. Esa es la naturaleza humana.
Todos somos producto de las ideas de alguien más. A los cristianos nos pasa exactamente lo mismo. Si decidimos verdaderamente ser creyentes, nuestra vida formándose de a poco a la idea de alguien más, y ese alguien más es Dios. ¿Y Dios a dónde se revela? Dios se revela en su palabra, en las Sagradas Escrituras, que fue justamente el post que hice. Alguien me criticaba de por qué yo decía que no creían en Dios. Y yo decía, no, yo no dije eso. Yo dije que no compartir esta idea, no creer en el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras dice lo que dice. Si vos me decís, yo creo en Dios, pero también creo que mentir está bien, yo digo, entonces, ¿en qué Dios crees? Porque si hablamos de Dios, al menos el de la Biblia, ese habla claramente de la mentira como una acción que no debiéramos practicar, porque es pecado. Así que, ¿cuál fue la tesis de mi publicación? Que los fundamentos son diferentes y esa es la razón por la cual no nos podemos poner de acuerdo. Hoy tenemos un montón de ideas y perdonen que no puedo leerlos todos porque estoy viendo que son muchísimas. Ahí tenemos un montón de ideas y tendríamos que pensar si todas las ideas que tenemos provienen de la misma fuente. Cada idea deberíamos decir, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Usted me dice, yo no soy cristiano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice su fuente al respecto? Pero la mía, como cristiano, es la palabra del Señor. Así que luego simplemente en el post definí lo que considero como libertad, como amor y el concepto de matrimonio. Simplemente lo estoy definiendo. Que por cierto, a modo de consejo, recuerden algo importante. La iglesia nunca fue llamada a imponer las ideas suyas a nadie más. Esto es un punto importante porque es lo que la gente se queja y se queja y se queja. ¿Estoy de acuerdo? La iglesia no fue llamada a imponer las ideas suyas a nadie más. Es decir, nuestra función nunca fue la de convencer a nadie de nada. ¿Se han puesto a pensar eso? Mi función no es convencer a la gente que piensen como yo. Búsquenme un pasaje que diga eso. No hay ni uno solo que diga y convenceréis a las personas que piensen como vosotros. No hay ninguno que diga eso. Lo que usted y yo fuimos llamados a hacer es a decirle a otros lo que creemos referente a la vida en Jesús, a la vida eterna. Pero eso fuimos llamados a compartir con valentía nuestro pensamiento. Yo creo en esto y lo saqué del texto bíblico. Así que no pensemos que tenemos el poder para cambiar la mente y el corazón de nadie, porque no lo tenemos. Esta es una de las grandes enseñanzas que nos dejó la historia. Si alguien sabe de historia, sabrá que allá por la Edad Media y demás, se nos hablaba acerca de las famosas cruzadas europeas, a donde mancharon la reputación de la iglesia, espada en mano, diciendo se convierte o lo mato. Esa no es la misión de la iglesia, nunca ha sido esa la misión de la iglesia. Por eso con la gente que no tiene la misma fuente moral y ética que tengo yo no discuto, yo simplemente les comparto, esto es lo que yo pienso. Ahora, si vos y yo tenemos la misma fuente de moral y ética, entonces sí, discutamos, porque creemos las mismas cosas que creemos. Y hago un enorme paréntesis, y luego voy a leer algunos comentarios. Enorme paréntesis. Hay teólogos estudiosos, también son llamados apologistas, que sí viven haciendo eso, viven debatiendo y se meten en filosofías y demás. Lo hacen porque son eruditos que han estudiado un millón de cosas y se dedican a eso. Uno de los más famosos, dicho sea de paso, fue el doctor Ravi Zacharias, que murió hace unas semanas recién. Pero el resto de nosotros tenemos que entender las reglas del juego para que podamos enviar el mensaje que queremos enviar. Y entonces vienen los comentarios de la gente que evidentemente está enojada cuando uno hace un post o una publicación de esa clase. Hago una pausa y leo algunas cosas. Dice Jorleni, si yo expreso un criterio basado en la Biblia, me dicen que no se debe juzgar, pero ¿cómo discriminar una acción de otra sin juzgarla? Bueno, es interesante porque vean de que cuando hablamos de juzgar, la gente ya inmediatamente piensa en un tema particular. Y hace un rato yo estaba hablando acerca de juzgar, es bíblico, tenemos que aprender a juzgar. No juzgar de la silla que dice yo determino qué está bien y qué está mal. No, eso es el juez. Yo simplemente diferencio qué está bien y qué está mal y yo puedo diferenciar. Y cuando yo de pronto diga, me parece que eso está mal, no los juzgue. No los juzgo, simplemente doy una opinión. Juicio sería si yo defino, porque yo lo quise definir, que eso está mal. Pero no fui yo el que lo definí. Yo practico la fe cristiana y en la fe cristiana Dios me habla acerca de la unidad de un hombre y una mujer y que eso se llama matrimonio. Y por eso ahora creo que eso está mal y que esto está bien. Pero junto con eso hay un montón de cosas más que yo puedo juzgar referente en esta área grande de la santidad sexual. Yo puedo hablar también del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la masturbación, de los novios que están haciendo otras cosas. Todo eso puedo hablarlo y puedo juzgarlo desde la óptica adecuada. Gran parte de los problemas tiene que ver inclusive con semántica. Estamos hablando de juzgar con palabras que no son las mismas en todo momento.
Dice Fabián y Gabriela, Costa Rica, Guatemala. Excelente aspecto. Se debe ser directo en lo que sí es la misión de la iglesia y en lo que no. No estamos llamados a convencer a nadie. Señores, ¿a ustedes no les parece que es un peso gigantesco que nos sacan de encima cuando pensamos, yo no fui llamado a convencer a nadie? Eso es obra del Espíritu Santo. Yo fui llamado a contarle a la gente qué es lo que yo creo. Yo tengo una buena noticia llamada el Evangelio de Cristo. Nada más quiero compartírtela. Esto es lo que yo creo. No estoy de acuerdo. Listo. No era para que me la compraras. Quería compartírtela nada más. Y se acabó. Y mi responsabilidad termina allí cuando yo digo, ya compartí lo que creo que tendría que haber compartido. Dice XPX, ¿qué pasa si una iglesia homosexual llega a nuestra iglesia? Bueno, no sé si te refieres a nuestra como la Cristo viene, que es donde yo dirijo, porque no sé quién es XPX o si es la iglesia en general. Yo quisiera pensar que una iglesia que va creciendo y madurando tiene la capacidad de recibir a cualquier persona homosexual o chismosa o pleitera o vanidosa o mujeriego, lo que sea, decir, venga, señores, vamos a aprender de Cristo Jesús. Una iglesia debería de estar preparada para eso. ¿Lo está? No sé si lo está preparada, ¿verdad? Yo quisiera pensar inclusive en términos personal que yo tengo la capacidad de verme como una persona homosexual o pecadora o mentirosa o lo que usted quiera y poder decir, platiquemos. Mi función no es cambiarte, ni cambiarte el cerebro. Mi función es compartirte de Cristo. ¿Qué vas a hacer vos con esa información que yo te dé? Ya no es bronca mía, es problema tuyo. Yo quiero compartirte esto lo que yo creo. Pero gran parte de las puertas que hemos cerrado es justamente porque no sabemos ni siquiera cómo acercarnos sin una conducta agresiva hacia estas personas. Vean de que hago la publicación e inmediatamente la gente se enoja. Había varios evidentemente enojados. ¿Por qué estaban enojados? Bueno, simple y llanamente porque mis opiniones no están alineadas a las opiniones de ellos. Entonces me ofende que no penses como pienso yo. Porque vivimos en el mundo de lo políticamente correcto. Alguien me dijo, sí, Esteban, pero eso es un juicio de valor. Yo digo, sí, ¿qué importa? Yo tengo juicios de valor todo el tiempo, igual que vos. Igual que cualquier persona que escribe, tenemos juicios de valor, por supuesto. ¿Y por qué los tenés? Porque creo que son verdad. ¿Y por qué los compartís? Porque tengo derecho a hacerlo. Puedo compartirlos y decir sí, pleito. Justamente esa clase de juicios de valor. Entonces ahí a través de los comentarios es que se evidencia también el asunto de las opiniones. Hay gente, por ejemplo, que es claro que no conoce la Biblia, pero escuchó que alguien dijo Dios es amor y de ahí se agarra para armar de ahí toda una defensa a favor del matrimonio igualitario y acusarnos a los cristianos de no cumplir la ley de Dios. Y yo les pregunto a ustedes que me están escuchando esta noche, ¿Dios es amor? Y la pregunta o la respuesta posiblemente sea, espero que sea, sí, Dios es amor. Ahora lo que les diría es que es una declaración o es una verdad incompleta. A ver, ¿cómo así verdad incompleta? Bueno, Dios sí es amor, pero es un montón de cosas más. No es únicamente amor. Él es amor y tiene otro montón de atributos. Así que si quiero usar el argumento del carácter de Dios, debo hacerlo desde una plataforma completa. Y ahí es donde las opiniones ganan o pierden valor. Porque esta persona que escuchó, que se dijo que Dios era amor, posiblemente no sepa absolutamente nada más de la Biblia que Dios es amor. Yo le digo, ¿sabías también que Dios es justicia? ¿Sabías que Dios es misericordia? Y que Dios está interesado en tu vida, en la vida sexual, en tu matrimonio. Y le doy un panorama completo, posiblemente no lo sepa. Pero ahí es donde yo digo, sí, pero mi opinión es tan válida como la tuya. ¿Cómo? Si no sabes nada de la Biblia. Vean, es como que yo vaya en contra de un musulmán y que empiece a debatirle lo que él o ella cree sin yo conocer el Corán. ¿Cómo se logra eso? Yo no puedo hacer eso. Si yo lo conociera, pues adelante, porque tengo una opinión fundamentada, pero si no lo conozco, lo que tengo son mis opiniones. Y entonces las opiniones de la iglesia son las que me entristecen un poco. Me entristecen en lo que ponga la gente no cristiana, yo con ellos puedo conversar. Siempre, si usted lee todo lo que hablamos, siempre me mantengo en el marco de lo respetuoso. Porque alguien que no es cristiano diga cualquier cosa y que use la Biblia para que le ayude en sus ideas es una cosa. Pero ver cristianos que no tienen idea de cómo hablar o defender lo que creen es otra muy diferente. Vean, cuando yo posteo algo, lo que quiero es establecer mi posición al respecto. Y esto lo hago, repito, porque soy líder de una congregación. Quiero que la gente que pertenece a esa congregación sepa a dónde ando yo. Pero de fondo siempre está lo mismo. Mi deseo es que las personas lleguen a conocer a Jesucristo como su Señor. ¿Por qué creo eso? Porque la Biblia dice que conocerlo a Él es tener vida eterna. Yo quiero que tengan vida eterna como la tengo yo. Esa es mi intención cuando yo me acerco a una persona no cristiana. El fundamento siempre es el mismo. Quiero que conozcas a Cristo, pero quiero dejar mi posición establecida. Por eso creo que debemos hablar adecuadamente de estos temas. Porque si la premisa, escúcheme esto que voy a decir a continuación. Ya voy a leer algunas cosas. Porque si la premisa es que quiero que esta persona conozca a Jesús a través del mensaje que le doy,
Les hago una pregunta. ¿Les parece buena estrategia insultarlos? Quiero que vengas a Cristo, así que te voy a insultar. Sos un pecador, la Biblia dice, te vas a ir al infierno. ¿Ustedes creen que eso es una buena estrategia? Porque lo que nos mueve en el evangelismo debiera ser el amor, creo. Y el amor lo que busca es que una persona que yo considero por mi fuente, mi origen, está equivocada, yo quiero intentar ayudarla para que ella vea la luz en Cristo Jesús, no en Esteban. Dios guarde, no en Esteban, en Cristo Jesús. Así que lo que me debería de mover es amor. ¿Les parece una buena estrategia insultarlos y decirles cosas feas a ellos? Usted y yo creemos que la Biblia es verdad, pero esa es nuestra opinión. En un mundo altamente relativista, ese argumento no es válido. Aunque para usted y para mí sí sea válido, para ellos no es válido. Esteban, pero la Biblia no es verdad. Claro que lo creo, claro que creo que es verdad. Repito, por eso dediqué mi vida a eso, por eso estoy consciente de que mucha gente no piensa como pienso yo. Entonces quiero llevarlos a un pasaje que para mí es central, y el tiempo nos está ganando, pero es central para lo que quiero que veamos en esta noche. Dice Tanji, es que juzgar se confunde con condenar. Exactamente, Tanji. Vos y yo no tenemos la capacidad de condenar a nadie. No somos tan grandes, no somos tan inteligentes, no somos tan poderosos, ni somos tan santos. Por supuesto que se confunde. Ese justamente es mi punto. Que deberíamos ver la palabra juzgar como algo de decir, sí, se vale juzgar. No, te estoy condenando. Juzgar es distinguir entre una cosa y la otra. Es como la palabra discriminar. Es una palabra que está teñida justamente de negro. Yo digo, no, yo discrimino todos los días. Bajo a la cocina y digo, quiero chocoflakes o quiero trijuelitas. Yo discrimino a las trijuelitas y como las chocoflakes. Discriminar es decir, escojo una cosa sobre la otra, pero es una palabra que está muy manchada hoy en día. Igual pasa con el juzgar y el condenar, son palabras que no tienen que ver esto. Dice Ala, parte del asunto, Esteban, es que no todos creen que la Biblia es la palabra de Dios. No aceptan la posición de que da un libro cualquiera. Estoy de acuerdo con vos, Ala, estoy completamente de acuerdo con vos. Y ellos tienen derecho a no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Escúchenme bien, cristianos. La gente tiene derecho a no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que sí es, pero cada persona tiene derecho a creer que no es. Lo que yo debo hacer es a través de mi conducta y mi boca abrirla, presentar una conducta santa, no de condenación, y contarles lo que creo y advertirles de lo que Dios va a hacer con los pecadores como a mí y como Dios quiere rescatarnos de esa conducta. Pero cada quien tiene derecho a creer lo que quiera creer, aun si la Biblia no es verdad, según ellos tienen derecho a creerlo. Vos y yo creemos que sí es, bueno, tenemos que vivir de acuerdo justamente a eso. Dice Nasir, tu pecado, mi pecado, el pecado de otros, sea cual sea, tiene la misma gravedad, pero todo aquel que decida dejar atrás y arrepentirse de corazón, Dios le recibe con misericordia y con amor. Amén. Nairobi, amén, Nasir. Yo creo eso. ¿Y dónde lo crees? Está en la palabra del Señor. Por eso yo digo, yo no me creo el gran originador, ¿se dice así? Originador. El que arranca las ideas. Mis ideas no son mías, son prestadas, todas vienen de la palabra del Señor. De ahí parto para construir mi pensamiento y mi conducta de vida. Dice Josué Carmen, no de todos es la fe cristiana bíblica, por supuesto. Por eso yo dije en el post o en la publicación que decir que Dios, si acepta eso, es no conocer al Dios de las Escrituras y no a un Dios, y llega otro paréntesis rápido. Mucha gente dice, Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer lo otro. Y yo, ¿cómo sabes? Si no conoces la Biblia. Si vos dices, no, es el Dios que yo me inventé en mi cabeza. Ah, bueno, está bien. Entonces vos crees lo que vos quieras creer del Dios que vos te inventaste en la cabeza. Pero si decís que es el Dios de las Escrituras, ahí yo digo, no, ahí vamos a batallar vos y yo, porque las Escrituras son objetivas, están ahí, no cambian las palabras, son las mismas. Leámoslas, qué es lo que dice el texto bíblico. Ahí tenemos que empezar a definir realmente en quién creemos. Y en una sociedad como la nuestra, la costarricense por lo menos, en el cual cerca del 80% de la gente proclama creer en Dios, yo pregunto, ¿cuántos dioses estarán ahí representados? Todos creemos en el mismo Dios, dicen por ahí. No es cierto. La gente cree en el Dios que le dé la gana creer. Y lo hace a su forma y a su imagen y lo que crean, lo que quieran creer de Dios. Y partimos de un fundamento que es distinto. Por eso hablé acerca de la fuente de ética y moral y de otra fuente de ética y moral. Y por eso, como no partimos de las mismas fuentes, es que tenemos la controversia y nos tiramos piedras y no llegamos a un acuerdo. Dice Reinier y Rocío, es mucho más fácil juzgar sin considerar lo que realmente es lo importante. Estoy de acuerdo con vos. Amran dice, ¿cómo se toma o compromete el tema de la iglesia luterana en Costa Rica con respecto, creo, al movimiento LGTBI y demás? Para los que no saben, los luteranos son una rama que
dicen son cristianos y dicen que o interpretan el texto bíblico como que sí hay espacio para matrimonios homosexuales y inclusive hay ministros luteranos y demás que casan a personas del mismo sexo. Eso es un tema, evidentemente yo no compagino con eso, creo que hay suficiente evidencia sobrada en la Biblia para hablar justamente del tema y decir que eso no es o no camina en ese aspecto de la voluntad del Señor. Dice Rolando, a mí me duele a veces porque he visto gente de nuestra iglesia que los condena y les dice cosas horrendas y eso ahuyenta muchas cosas. Bueno, Rolando, no sé si sos Rolando de Cristo Viene o de otra iglesia, a mí me entristece exactamente igual. Me entristece que la gente de la iglesia en la cual yo sirvo sienta que tiene la libertad para condenar a las personas, cuando no la tenemos. Ustedes y yo vamos a ir al cielo. Si somos cristianos, vean, es simplemente por gracia del Señor. Repito eso, me acerco a la cámara. Por gracia del Señor, tenemos que entender eso. Usted no se ganó nada. Usted no es más bueno que otra persona que ahora sí puede ir al cielo. Simplemente por gracia. Y debiéramos tener capacidad para extender esa gracia bíblica a otras personas que piensan diferente a nosotros. Y si esta persona decide, no quiero creer porque no me da la gana, no es problema nuestro, ya yo te extendí con gracia y amor lo que pienso y demás. Vean, me gana el tiempo y quiero leerles este versículo que me parece que es importante. Germán habla acerca del recordar el amor al prójimo, habla acerca de, vamos a ver, antes de juzgar, esforzarnos. Germán y Silvia y todos los demás. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Más bien, cristianos, eso es para cristianos, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Es una expresión hermosa para decir, adórenlo, adórenlo. Yo pregunto, Pedro, ¿cómo se adora a Dios? Y él me va a hablar y me va a decir, estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Y aunque el pasaje habla de un asunto evangelístico, de nuestra fe, sí establece el principio de cómo yo dialogo con personas que piensan diferente a mí. Y el texto dice, estate preparado, estate preparado. Estar preparado no es simplemente decir que yo veo eso y tiro el versículo, los homosexuales no irán al reino de los cielos. Eso no es estar preparado. Eso simplemente no tener nada que decir, pero quiero decir algo y lo tiro. Estar preparado, saber dialogar con las personas y poder decir, quiero escuchar lo tuyo, ahora escuchar lo mío, y ya yo cumplí con eso, con comentarte qué es lo que creo. Me juzgas, te juzgo en el sentido que creo que estás caminando en el camino equivocado, pero yo no soy tu juez ni quien te va a condenar. Simplemente es un tema de lo que yo considero basado en el texto bíblico. Pero es que Pedro dice algo más, y es justamente la parte que quiero llevarlos. Dice, estén siempre listos para responder a todo lo que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Siguiente versículo. Pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Pedro es increíblemente inteligente cuando escribe esto, porque él sabe, cuando él escribió y fue inspirado por Dios, él sabe que las personas entendemos la apología es la rama de la teología que habla de defensa de la fe, que entendemos la apología como ganar pleitos. Apología no es ganar pleitos. Que venga a mi casa, toque testigo de Jehová y yo saco mi Nuevo Testamento en griego y le hablo lo que ellos creen y le explico todo el asunto y al final se va porque no supo qué decirme, le gané el pleito. Eso no es apología, eso es una patanería de parte tuya o mía. Eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Justamente dice, adórenlo, y cuando lo adoren al Señor, entonces estén preparados para responder al que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Yo posteo algunas redes, simplemente posteo mi posición, y ahora viene Pepe de los Palotes y me hace una pregunta a mí. Enojado, evidentemente, pero me la hace. Y yo entro a responderle lo que cree. Yo no fui a atacarlo, ni siquiera sabía quién era él, simplemente fui y le respondí. Y tuvimos conversaciones, por lo menos con 3 personas, conversaciones que tuve al respecto. Pero Pedro dice, explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Pero, dice el versículo 16, pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. En el post, alguien empezó a hablar acerca de pedofilia. Y otra persona dice, eso es un insulto, eso es una ofensa. Y yo preguntaba, ¿para qué esta persona saca el tema de la pedofilia? Para insultar, simplemente para denigrar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no seguimos la instrucción? Si somos cristianos de 1 Pedro 3, háganlo con amabilidad y con respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Apología no es ganar pleitos, es saber responder con amabilidad y respeto sobre la esperanza que tenemos, de tal manera que yo adore a mi Señor.
Estamos cumpliendo eso. Pedro habla de nuestro testimonio como cristianos, pero nos da una idea de cómo hablar con personas que no piensan como nosotros, que saben qué decir, que son amables y que son respetuosas. ¿Lo estaremos cumpliendo? Hoy en la tarde leí otra vez los 115 comentarios del post. Ambas partes, cristianos y no cristianos, bravos, o hirientes, o burlones. Eso va en contra de lo que decidimos creer. ¿Estamos en contra del matrimonio igualitario? Sí, yo estoy en contra de eso. Aprendamos a decirlo con respeto, con amabilidad, señores, y con inteligencia. Por eso yo a las personas que sacan su pensamiento del mismo pozo que lo saco yo, con ellos yo puedo discutir. Hablemos, discutamos. Pero con quien saca su información o su moral de otro pozo, yo digo, no, nada más te comparto información, porque tenemos pozos muy diferentes del cual estamos trabajando. Leo algunos comentarios rápidamente. Daniel dice, ellos dicen que nacieron así, que Dios los hizo así. Bueno, eso es un argumento de que ellos utilizan mucho. ¿Sabemos cómo defender ese argumento? O simplemente decimos, no, porque Dios. Sabemos cómo defenderlo inteligentemente. Keila dice, quieren confundir a los niños, que no hay solo dos sexos, hombre y mujer, sino que cada quien decide lo que quiere ser. Bueno, eso se llama ideología de género, que también está ahí en boga. Keila, no sé si sos mamá o no sos mamá. Yo soy papá de dos. A mí me corresponde. Yo entiendo que soy la persona, junto con Fanny, que es mi esposa, la persona más influyente en la vida de Daniela y de Diego. Yo les voy a enseñar a ellos. No estoy de acuerdo con que se plantee eso a nivel del Ministerio de Educación, pero si se planteara y si hay que obligarlos a llevar lo que sea, yo estoy tranquilo sabiendo que en mi casa vamos a aprender los fundamentos principales, que es otro tema. Si hay un matrimonio cristiano que está roto, los hijos están muy expuestos a muchas otras cosas, pero es otro tema diferente. Germán y Silvia dice, en nuestra casa hablamos con nuestra hija de lo que el Señor nos manda a vivir, le explicamos de lo que algunas personas hacen su vida diferente a lo que el Señor nos envía. Somos responsables de la buena educación de nuestros hijos. Las bases del hogar ayudan a que nuestros hijos no se confundan. Y se le dice, sí, pero eso es lo que ustedes creen, yo creo otra cosa y educaré a mis hijos diferente. Sí, cada quien tiene derecho a creer lo que cada quien quiera creer. Tu función y mi función, si somos verdaderamente cristianos, es, número uno, a conocer el texto bíblico, señores. Conocer el texto bíblico. Número dos, como dice Segunda de Crónicas, a conocer los tiempos, la cultura en la cual vivimos. Número tres, a saber expresarla, como dice el apóstol Pedro. Amabilidad, respeto, siendo inteligentes para compartir con otros nuestra fe. ¿Y qué pasa si uno como cristiano sabe que es homosexual? O sea, que prosigue. Mira, XPX, yo te recomendaría que buscaras a un cristiano serio, maduro, que te pueda guiar en ese camino, porque realmente son temas increíblemente amplios. He tenido la experiencia de trabajar con algunos de ellos y realmente es un trabajo gigantesco de muchas áreas. Así que no quiero hacer un mosquero ahorita aquí si no tenemos, digamos, la línea de lo que estamos conversando. Dice Wendy, la iglesia no está preparada para ayudar a personas así. Tal vez no, Wendy, pero arranquemos vos y yo. Yo me comprometo a prepararme y a aprender para saber cómo servir a otras personas, amar a gente que no piensa como yo. Si vos y yo nos ponemos las pilas, yo meto a mi esposa en la colada y luego a un par de amigos y de pronto vemos una iglesia madura que va tratando de ayudar y servir y amar y bendecir a personas, aunque no piensen como nosotros, en el ámbito de respeto, en el ámbito de igualdad, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Fuimos creados a imagen de Dios y tenemos características que Dios nos hizo y tenemos que aprender justamente a compartir el mensaje de una manera bíblica, sin comprometer la Biblia, pero de una manera, como dice Pedro, respeto, amor, amabilidad. Yo pienso que cada uno tiene su opinión, dice Nahum, pero hay que contrastar la realidad. Nahum, eso que acabas de decir es muy peligroso porque la realidad hoy en día, ¿quién la define? ¿Qué es real? Hablando de ideología de género, ¿qué es lo que es real? No, es que la biología dice, ¿qué hacemos con la biología si hoy en día ciertos movimientos de muchas áreas, digamos, dicen que la biología no es lo que determina el sexo de alguien? Por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Que para mí era obvio. Yo pensaba que la biología me decía si era hombre o mujer. Hoy en día las ideologías dicen que es otra cosa diferente. ¿Cómo lidiamos con esa clase de cosas? Entonces ve que estamos en un mundo distinto, con dinámicas diferentes que tendríamos que estar capacitados para enfrentar con amor, a sabiendas que a pesar de todo lo que digamos, me retumban las palabras de Cristo Jesús en mi oreja. Yo no vine a traer paz, vine a traer guerra. En otras palabras,
Siempre, por más amables y todo que seamos, siempre va a haber oposición porque nuestro pensamiento fundamentado en la Biblia es muy diferente al pensamiento social, de la sociedad, perdón, fundamentado en cualquier otra cosa que no es la palabra del Señor. Dice familia Peraza Villalta, humildad y misericordia, nos hace falta mucho. Si de verdad eres cristiano, dice Juan de, tú haces la Biblia. Por lo tanto, Juan, tenemos que ser respetuosos, amables, inteligentes, conocedores de los tiempos, conocedores del Evangelio, conocedores del texto bíblico, si realmente nuestra base es la palabra del Señor. Yo creo que muchas veces caemos en el enredo, en el pecado de decir, la Biblia es mi guía, pero no la conozco. La palabra del Señor es la que dicta por dónde voy, pero no conozco nada de la Biblia. Y entonces de pronto viene alguien, postea algo, o hay una situación particular y yo quiero opinar. Yo digo, ¿qué vas a opinar si no conoces la palabra del Señor? Entonces ahí es donde hablamos justamente de ser personas humildes que saben cómo abordar cada tema. Raúl dice algo que yo estaba pensando. Si no estamos preparados y bien fundamentados, es mejor no decir nada, sino más bien podemos confundir más a la gente o peor aún, nos puede confundir a nosotros. Por eso, para ser como Dios quiere que seamos, primero hay que conocerlo a Él. Estoy de acuerdo con vos, Raúl. Amén a eso. Hemos causado muchas veces mucho más daño. ¿Por qué la gente dice que somos gente que los condena y los manda al infierno? ¿Por qué hemos hecho eso? Porque los hemos condenado, los hemos mandado al infierno, cuando ese no fue el papel del Señor. Si sabemos que tenemos una debilidad y creemos que Jesucristo es nuestro Señor, debemos mantenernos firmes en el Señor y luchar para apartarnos del pecado, sea este cual sea. 100% familia Rodríguez Morera. Creo que 1 hora es poco tiempo en esos temas tan amplios. Seguro, Nati. Y ya voy aterrizando. Así que lo que quiero con todo esto, y les dije al principio que le hablo a mi iglesia, todos los que son de la iglesia de Cristo vienen invitadísimos siempre están invitados. Mi punto de vista referente a mi fuente de moral y ética no va a cambiar nunca, va a ser siempre la palabra del Señor. Sí creo que por no conocer esta fuente, muchas veces gente que dice beber de esta agua, explota y dice cosas malas, y eso ensucia la reputación de una iglesia que debería de ser una iglesia que ama, que sirve, que bendice, que hace todo esto por personas que aún no piensan igual que nosotros. Para eso está la iglesia, para servir a los demás y en ese servicio compartir de la palabra del Señor. Muy bien, vamos aterrizando entonces. Dice Amram, ¿dónde se puede profundizar en este tema? Muchos acá somos jefes o estamos en posiciones de influencia. ¿Cómo prepararse a nivel personal y profesional? Amran, obviamente mi posición es cristiana. Yo te diría que hay un montón de libros que puedo recomendarte y también la conversación es muy importante. Si ustedes conocen la historia de la iglesia, van a darse cuenta que la doctrina, la teología como la conocemos, siempre se hizo en comunidad. Se sentaban 4, 5, 10 personas y empezaban a hablar y decían, y empezaban a armar los cuadros teológicos fundamentados en la palabra del Señor. Creo que a la iglesia le hace falta más hablar de estos temas. Ese tema es un tema que me tenía nervioso, porque yo digo, es que hay mucha gente que nos puede ver que no está de acuerdo. Y luego dije, no, si lo hago como dice Pedro, con respeto, con amor, con amabilidad, conversémoslo. Y la iglesia debería estar constantemente conversando esta clase de temas. Así que el respeto es fundamental, lo dice Keren. Keren, voy a decir algo con el mayor de mis respetos, no te sientas ofendida. El respeto es fundamental no porque lo diga Keren. Keren simplemente replica lo que la Biblia dice. Así que bravo Keren, y a los demás el respeto es fundamental. Creo que no únicamente el respeto, la amabilidad también es fundamental. Creo que el conocimiento es fundamental. La gente dice, este tipo sabe de lo que está hablando. Y en un ambiente de amabilidad y respeto es mucho mejor. Como los hijos de Isaacar en 2 de Crónicas, gente que conocía los tiempos, que conocía la cultura y sabía cómo abordar, sabía lo que teníamos que hacer. Y gente que conoce el texto bíblico. Hoy más que nunca, la iglesia cristiana del país necesita teólogos como vos y como yo, que estemos dispuestos a conocer su palabra para dar respuestas acertadas a lo que Dios demanda. Y podemos ser los más amables del mundo y siempre tendremos la voz de Cristo Jesús. Esteban, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra y espada. Eso significa que siempre tendremos roce con el pensamiento de la cultura actual cuando presentemos nuestras ideas, aún sea de manera amable y respetuosa y con conocimiento. Muy bien, señores, se me acabó el tiempo, 8:10, imagínense cómo hablan ustedes. A la Iglesia Cristo Viene, los espero este fin de semana, mismo link, sábado a las 7, domingo a las 10:15, domingo a las 7. Vamos a hablar un tema de familia referente a lo del virus, y usted puede buscarlo. Y a los que no, si no tiene iglesia, les ofrezco en el momento que se abran las puertas, estoy para servirles.
Espero en el Señor que realmente podamos conocerlo a Él. El fin de todo ser humano debiera ser temer a Dios, conocerlo a Dios, para que podamos tener una esperanza de vida eterna. Así que les agradezco mucho que se hayan conectado. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Siempre me quedo un rato platicando y respondiendo preguntas, pero voy a hacer el corte de la conexión en este momento. Dios me los bendiga, que pasen todos una excelente noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Chao.